2:30 de la mañana. En su cuarto Luisa habla, pero nadie le contesta. Martín, Martín, César, César, ninguno de los dos ha venido a casa todavía. Luisa atienda, se levanta de la cama. Yo les presento al señor Luis Zapata, que lo vamos a recibir con un aplauso. Luis, si tuviéramos que decir tu profesión concreta, ¿cuál es? Porque haces muchas cosas. ¿Cómo te definirías? ¿Cuál es tu profesión? Y bueno, donde hay que perder tiempo, ahí está Luis Zapata. Yo he vivido y he creado mi familia. Yo he sido también de la parte de comunicación, ¿no? Pero he sido telegrafista y radiotelegrafista, ¿no? Del antiguo correo y telecomunicaciones, que es un sector también de las comunicaciones, que hoy esa parte de telecomunicaciones no existe, ¿no? Fue avasallada por la telefonía y el telégrafo terminó. El viejo Morse ese que era por golpe, ¿no? Puntos y rayas, que terminó ya. Bueno, yo estuve 40 años transmitiendo telegramas, la comunicación. Cuando yo tenía 12 años, 13 años, en calle Catamarca, entre calle La Prida y lo que hoy es Tejero Martínez, estaba una biblioteca que se llamaba Biblioteca Florentino Ameguino. Esa biblioteca sería una de las escuelitas privadas que tenía director, porteros, maestra y todo. Y un día el director Arnaldo Cruz, periodista de acá de Paraná, hizo varios libros. Me acuerdo, uno de sus libros era el torito de las guampas de oro, de las astas de oro. Se le ocurrió hacer un pequeño radioteatro con chicos que nosotros estábamos en 7º grado. Y íbamos para reforzar las tareas de los deberes, íbamos a esa biblioteca. Y bueno, se hizo un pequeño radioteatro, Amiguito se llamaba, duraba 20 minutos, era 2 veces por semana, y se comentaba en ese radioteatro las andanzas de los chicos de aquellos tiempos. Un chico más vivo que otro, los cuentos de los chicos, y éramos guiados por una empleada de LT14, que era la tía Cristina, o algún actor de LT14 de radioteatro, ¿no? Y bueno, ahí me tocó por primera vez hacer unos ruiditos. Hoy en día viene todo envasado, vienen en caseo, CD, los ruidos, pero en aquel tiempo yo me acuerdo que había que hacer una tormenta, y la tormenta se hacía con una radiografía, una cosa, y el ruido de la tormenta, que los chicos tenían que apurar a la escuela, era ese era el ruido de la tormenta. Y Perdón, ¿y con alguna técnica especial el sacudimiento de la placa? No, nada más que... Si era una tormenta más fuerte, era bueno, y si era una tormenta más leve, despacito. Y hoy que están en venta los palos de agua que venden los artesanos, esto es viejísimo, porque este es un palo de agua, yo creo que debe ser un palo, imitaba las gotas de lluvia también. Está medio viejo porque ya está oxidado adentro, pero adentro tiene un montón de fierritos y unos granitos de arroz que ya se... Y eso era el ruido de la... ¿Esto es algo que se lo puede entonces confeccionar de una manera casera? Sí, es un cartoncito con agujas y granitos de arroz que tenía adentro. Ese era el ruido de las tormentas. Y un tío mío tenía un circo que se llamaba Circo Teatro Apolo, que daba obras. Era de Federal. Entonces montaba un pequeño circo y salían en gira, pero cuando venía acá a Paraná daba las obras por LT14, cortitas las daba en dos capítulos nada más, y luego invitaba a ir al circo, que ahí se daba la obra. Entonces ahí sí ya entramos a ese circo para las obras, y ya teníamos, de acuerdo a la obra, en LT14 teníamos que hacer más sonidos, como ser, me acuerdo, el caballo, un caballo decía, ya viene el arriero
Sosa, como se, y era en el pecho. Si iba muy ligero, se apuraba. Y si venía despacio, era en el pecho. Y después se hacía también, yo he traído la vieja caja que no le he tirado por esas cosas, mi nieto no me las ha agarrado y ha roto todo, ¿no? Unas cuantas cositas que quedaron como recuerdo, ¿no? De esos soniditos. Y fíjense en qué sencillo era todo, ¿no? Porque, como ser en esta bolsita tengo un poco de esas piedras finitas, grana, y la grana se volcaba en este cajoncito, y con estos dos matecitos imitaba el galope de un caballo o una galera en la grana. Y era nada más que esos sonidos los que... Y por ahí escapaba todo y salía. Bueno, algunos ruidos... Discúlpame, que estén tomadas las dos maracas. Ah, no, para que no se pierdan, esto era para que no se pierdan. Sí, si no estuvieran... No, y son dos matecitos con un palito de escoba, nada más que... Dos matecitos y un palito de escoba, nada. Esto es para que no se... colgarlas ahí, que no se pierdan nada más. Bueno, después, como siempre había peleas o duelos, había dos cuchillos, ¿no?, que tenían que ser de acero, como se estaba peleando el Morocho y Martín Fierro, y empezaba el ruido cerca del micrófono. Y era el ruido, ¿no? Y después el grito que pegaba uno, ¡ah! Y que caía muerto el que perdió, ¿no? El ruidito también de grillitos, como ser que se hacía en un mate. Ah, no, no he traído un matecito, tiene que ser abierto. Entonces se le tocaba y hacía un grillito, o los zapitos tiene que ser un matecito abierto. Bueno, en fin, había un montón de recursos. Este es un pito, que hace muchos años lo tengo, la procedencia norteamericana, pero acá vendían también, que hacía los sonidos de pajaritos, bichitos. Cuando era medio misterioso como ser el radioteatro, había algunas obras un poco ya dramas clásicos, como ser donde estaba el misterio, como ser de que hablaban dos personas, se ejecutaba este instrumento europeo, el birimbao, que se toca con los dientes, entonces cierta partecita este es un birimbao, un instrumento egipcio, no sé cómo llegó al radioteatro también, un instrumento egipcio pero de antes de Cristo, ¿no? Después esto pasó a Roma, pasó a Alemania, fue a Inglaterra. Los ingleses fueron los que lo trajeron a América, pero se los cambiaban a los pobres indígenas. Hicieron el negocio los ingleses y llegó también a las tribus y al radioteatro. Como a veces era costoso llevar un músico, yo a veces llevaba la guitarra para hacer algunos fondos mientras recitaba o había algún canto, pero como era un poco costoso llevar a veces un bandoneonista o un acordeonista, entonces estaba este otro instrumentito, el casó, es norteamericano esto. Lo utilizaron mucho en el jazz y con esto se puede tocar la melodía de cualquier piecita. Me acuerdo que siempre el vals más conocido en los radioteatros era Desde el Alma. Y bueno, en un momento que se iniciaba un baile, que decían se empieza, o una ranchera, vamos a suponer tocaban un valsecito, como se...
sencillos, pero que fueron los que hicieron el radioteatro. Te quería hacer una pregunta, Luis. Los efectos sonoros, ¿quiénes los incorporaban a la obra? ¿Eran, digamos, quedaban de alguna manera librados a la inspiración también del efectista en ese momento? ¿El efectista los proponía antes? ¿Los preveía el escritor? Sí, el técnico en sonido, como era César Barton, él los incorporaba a medida, era como una cosa de improvisación en el momento, ¿no? Llegó el momento que decía, y la parda flora le da un gran beso al cachafá. No se besaba en eso, el beso se daba en la mano. Así, o un beso más apasionado era más largo en la mano. Así. El sonidista tenía que hacer todo, ¿no? Sacudir las manos, en fin, todos los sonidos, mientras los artistas leían los libretos, nada más que los libretos. ¿Y se ensayaba esa obra antes para que tuviera una idea? Sí, se ensayaba, sí, la obra se ensayaba, era de bastante estudio, sí se ensayaba para tenerla bien afiatada, sí, el ensayo. Yo hacía efectos sonoros en la radio, pero cuando íbamos a representar llevaba una guitarra y muchas veces tocaba vidalitas, milongas, valsecitos criollos en los intervalos, así de que se cambiaban los artistas. Luis, ¿los escritores eran locales en ese momento de las piezas radiofónicas que se escuchaban? Sí, había gente como ser Adriano Aguirre Almada, era un hombre que transportaba las obras, como ser Martín Fierro, las transportaba al radioteatro, y él hacía hacía el libreto, dividido, ¿no? Para Martín Fierro, para los hijos, para el comisario, ya él dividía todo. ¿Cómo era la diagramación de ese libreto? Estaban muy bien hechos. Yo me acuerdo que Adriano Aguirre Almada, que hizo una obra que se llamaba Levántate y escucha, eran muy bien armados. Yo los he perdido a todos, pero los tenía. Decía, me acuerdo en Levántate y escucha, decía, Oscar era uno de los que hacían que pertenecían a la novela, Madalena, cada uno tenía el libreto. Y toda la obra se escribía y estaba marcado las partes que uno entraba, ¿no? Era una cosa un poco difícil, pero después de 2 o 3 ensayos ya corría ya la obra, ya la aprendían los pasos, ¿no? ¿Y ese escritor nunca incorporaba a él de modo propio los efectos sonoros que quería? No, estaba el técnico de sonido que se adaptaba a los momentos, así lo que conocí yo se adaptaban directamente. Sí, por ahí le decían aprontar una buena tormenta que viene, o mucho batifondo, un duelo, aprontar un duelo largo, y sí, se aprontaban las cosas. El sonidista seguía la obra y ya al segundo o tercer ensayo ya la comprendía entera. ¿Tenía cierto prestigio y cierto reconocimiento también ese sonidista? No, era uno de tanto... No era de perfil bajo dentro de los artistas, pero era un elemento que era necesario. El sonidista era necesario en la radio, no cuando presentaban la obra fuera, en un club o en el teatro de la ciudad, ¿no? ¿Y cómo manejaban el tema de los planos para hacer los efectos sonoros? ¿Cómo los planos? Frente al micrófono. Sí, en la radio tenía un solo micrófono y ahí se amontonaban todos. Y bueno, uno venía con el cajoncito y hacía el caballo como cero, venía y se acercaba al micrófono. Sí, las emisoras hasta hace unos años tenían un solo micrófono nada más. Perdón, ¿era un solo micrófono para los actores? Y todos, todos, un solo micrófono, nada más. Más lo que conocí yo, LT14, acá era un solo micrófono, no sé si en algún momento pusieron 2, pero era un solo micrófono. Por ejemplo, ¿cómo te lo arreglabas por el tema de la cajita para hacer sí, bueno, y de alguna forma lo llevaba así, con una mano, nos acercábamos y sí, siempre teníamos que arreglarnos de alguna forma, ¿no? Todo era un poco improvisado esto de los sonidos, no había algo ya, como quien dice, seriado o ya netamente
organizado, era casi de inventiva, ¿no? Yo me acuerdo en un radioteatro que vi de hace muchos años, sería por el año 50, no sé si era Almirante o Blesio, había un señor con un serrucho que hacía la mayoría de los sonidos, yo nunca lo pude, con un serrucho. A medida que lo iba doblando, hacía el sonido de... tocaba música, hacía pajarito, hacía tormenta, con un serrucho nada más. Él trabajó con Bernardo de Bustinza y la obra se llamaba, bueno, no, que es la transformación de un ser a lobo, ¿no? Nazareno Cruz y el lobo, y este hombre hacía unos ruidos espectaculares con el serrucho, y a veces él se presentaba en los cines o en los teatros con su serrucho y lo aplaudían muchísimo. En esa obra la bruja y el del serrucho lo dejaban un poco alejado al primer actor, que era Bernardo de Bustinza, que era el que se transformaba en lobo. Nazareno Cruz y el lobo. ¿Y a estos efectos los inventabas vos, Luis? No, yo los vi, los fui copiando como ser, y estos dos instrumentos me costaron conseguirlo, el casó y el pito, porque no había de esto. Yo los había visto en algunos que venían, pero me costó conseguirlo. En Buenos Aires una vuelta en una casa de música los conseguí, de instrumentos importados consigo el casó y el pito. Este sí es un casó de uno de los sonidistas que me lo regaló y lo tengo hace muchos años. Está hecho de madera y el sonido es para tocar cualquier pieza también. Un casó viejísimo, este debe tener cerca de 40 años más o menos, que se puede tocar cualquier cosa. Y es nada más que un palito agujereado con una mica acá arriba que vibra. Vamos a decir también que esta pata es luthier, o sea, él crea instrumentos y los arregla también. Sí, yo daba clases de luthier, ¿no? Preparaba gente. Yo fui a la escuela industrial y estudié carpintería, entonces después, estando en Buenos Aires, entré a Breyer, a los talleres de Breyer, ya hoy cerrado, y empecé en la fabricación de instrumentos. A mí me hubiera gustado tener una fábrica de guitarra, ¿no? Pero no se puede competir, ¿no? O construir violines. Me dedico a la reparación momentáneamente. O de vez en cuando doy cursos en el CONE, porque soy instructor del CONE, doy cursos de luthiería, ¿no? ¿Vos reconoces algún maestro en lo que hace a los efectos sonoros, por ejemplo? Sí, César Barton fue el maestro de... Arsenio Mármol, por los años 44-45, presentaba un radioteatro por el Radio Belgrano, después él pasó al Radio Nacional cuando se hace Radio Nacional, y tenía un radioteatro muy bueno, y César Barton fue el sonidista más grande que hubo, no tenía aparatos especiales. He visto aparatos de él en algunos videos, se ve haciendo lluvia, haciendo tormenta, dando vueltas. Él ya tenía todo preparado. Es argentino, sí, es argentino. Sí, él vivió en Buenos Aires, sí. Te digo, allá en el 50, ¿cómo aprendiste vos? Bueno, yo mirando otras personas, ¿no? Mirando otras personas que hacían los soniditos, estos, sí. Bueno, a ver, quien quiera venir a hacer efectos sonoros, vamos a aprovechar que está Luis y nos enseña. El birimbau, el pito, palo de agua, cuchillos.
que sigue. Ahora vamos a ir, gracias, muchas gracias. Vamos a ir con el caballo. El caballo. ¿Cómo se llama esto? Supongamos que se jugaba, ¿no? El maldito se acerca en el lejano oeste con una actitud amenazante. De pronto recibe algunos disparos. Este es un nacerétero de los indios tobas que están en el Pilcomayo. Es chiquitito y de noche ellos se comunican uno con otro. Sonido también. En el medio del Pilcomayo, el pobre Toba se comunica con esto. Uno a veces le dice, toque un poco de música. No, yo no toco música, yo toco el naceré. Todos sabemos que el túnel que pasa bajo las vías en la estación de Flores es una de las entradas del infierno. Está linda la noche para timbiar. Lástima que no tengo un compañero. Y vamos a hacer un solitario. Buenas noches, Salman. Soy el diablo. Buenas. Un solitario es poca cosa para un jugador como usted. Sepa que le está hablando el dueño de todas las fichas del mundo. Los dados y las ruletas me obedecen. Mi cara está en todas las barajas. Poseo la cifra secreta y fatal que han de sumar sus generalas cuando llegue el fin de su vida. Lo desafío con un chinchón. ¿No comprende, amigo? Le estoy ofreciendo el triunfo perpetuo por el precio de su alma. Una bicoca, si me permite. Te haré ganar fortuna. No puedo aceptar. ¿Acaso le gusta perder? Me gusta jugar. Imbécil, tiene ganado el cielo. En fin, disculpe la molestia. Si no es su alma, será cualquier otra. ¿Quiere un consejo? Váyase por donde vino. Aquí no conseguirá nada. Se olvida de con quién está hablando. Siempre consigo lo que me propongo. Supongo que lo que usted pretende es corromper un alma pura. Además, este es el barrio de la mala suerte. Todo sale mal. Hagamos una apuesta. Si consigo un alma antes del amanecer, me llevo también la suya. Y si pierdo, usted podrá pedirme lo que quiera. Acepto, pero tendré que acompañarlo para asegurarme de que no haga trampa. Cómo me divierto en la tierra. Almas, ¿quién me vende el alma? Luisa atienda, se levanta de la cama. Se había pasado vida para esperar a su marido César y a su hijo Martín. A la pileta del fondo del conventillo alabanza la cara. Serapio, que también está inquieto, sin saber por qué se levanta.